¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidas y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maynes. En esta ocasión, en la coyuntura internacional, quiero insistir en un tema del que ya he hablado aquí, pero que me parece de la más alta relevancia que pongamos en dimensión. El conflicto en Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza, y particularmente desde el punto de vista de la masacre que están sufriendo miles de personas en Palestina. Ya se ha alcanzado una cifra récord, 44,000 personas han perdido la vida, han sido asesinadas en este conflicto. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con la banda de terroristas que se organiza alrededor de Hamas o de Hamas, sino con una respuesta, con una acción bélica del régimen de Benjamín Netanyahu que ha sido extralimitada, que ha sido violatoria de la convivencia internacional y de los derechos humanos de las personas que habitan la Franja de Gaza. 44,000 personas equivalen en una población, estamos hablando de que Palestina tiene una población de alrededor de 2 millones de personas, a que en México fueron asesinadas 2 millones de personas. Es una cantidad alta, pero además es el conflicto bélico contemporáneo en el que más mujeres y más niñas y niños han sido asesinados. 6,000 mujeres, 11,000 niñas y niños. Esto no puede seguir provocando indiferencia y no podemos seguir observando cómo suceden locuras en el mundo por líderes extraviados, por líderes que utilizan el poder de una manera discrecional, que se extralimitan, como lo sigue haciendo Vladimir Putin, que ha amenazado que puede recurrir a la fuerza nuclear porque está desesperado de que luego de meses de la invasión a Ucrania no puede Rusia cantar victoria. Eso no puede ser permitido. Las organizaciones internacionales, los organismos multilaterales, los países, los gobiernos nacionales y las personas, las ciudadanas y los ciudadanos en todo el mundo, debemos de tener como un objetivo fundamental la paz. Se ha equivocado el mundo en acostumbrarse a la ausencia de guerras y de conflictos y pensar que nunca más vendrán los escenarios que se vivieron en momentos como el de la Primera Guerra Mundial, como el de la Segunda Guerra Mundial o incluso en el 2011 y en la guerra en Afganistán y luego en Irak. No, la paz no está garantizada y si las ciudadanas y los ciudadanos nos volteamos a otro lado cuando vemos este tipo de noticias e información, si no actuamos con solidaridad, creo que estaremos cometiendo un grave error. Hablando del escenario internacional, también esta semana se reunieron en Brasil con Lula da Silva como anfitrión en el G20, los países más importantes del mundo, con más potencia económica, poblacional del mundo. Y creo que es muy importante destacar que uno de los grandes temas del G20 lo hizo de forma extraordinaria, magnífica, en su exposición el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido el tema del combate al cambio climático, del cuidado del medio ambiente y de la lucha por una justicia climática que también debería de verse desde un punto de vista más amplio, que es la justicia intergeneracional. Quiero reconocer que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento, disminuir el fondo armamentista, el presupuesto que los gobiernos están destinados a las armas, a la industria armamentista, y destinar más presupuesto a un fondo de reforestación para combatir el cambio climático. Creo que eso está muy bien, creo que fue una buena propuesta y ojalá que en México se hiciera lo mismo, porque en los últimos años, particularmente en el sexenio del expresidente López Obrador, el presupuesto que más se incrementó fue el de la militarización, el de las Fuerzas Armadas, y el presupuesto que se fue abandonando fue precisamente el de áreas como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como el de la CONAFOR, y que son centrales en la lucha contra el cambio climático. La reforestación, el cuidado de los bosques, de las áreas naturales protegidas es central para el mundo, pero también para México. Y México, cuando llegue a foros internacionales con estos planteamientos, creo que debería de ocuparse de predicar con el ejemplo. En la coyuntura nacional sigue quedando acreditada la gran mentira de la coalición del PRI del PAN, que se llamó voto útil y que no dejaron de insultarnos toda la campaña diciéndonos esquiroles. Miles de jóvenes a lo largo y ancho de todo el país me decían: Jorge Maynes, quiero votar por ti, me parece que eres el candidato con las mejores propuestas, me gustó lo que planteaste en el debate, me gusta tu visión de país, pero mis papás, mis tíos, me dicen
que votar por ti es desperdiciar el voto porque la alianza es la única que puede oponerse a Morena. Bueno, se dio la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo incluso publiqué un meme en el que decía, hizo el fraude que hizo una persona que fue muy conocida a través de las redes sociales por una historia de fraude, una persona que se hizo pasar por psicóloga, Marilyn Cote, porque Rosario Piedra falsificó documentos, hicieron una convocatoria a muchas personas y fue la peor evaluada. Y aún así se impuso como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no fue solo los votos de Morena, de sus aliados, sino los votos de 4 senadores que traían este discurso del voto útil y que traicionaron a la gente. Los senadores de Michoacán, la senadora propuesta por el PRD, de Tabasco, propuesto por el PRD, Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, propuesto por el PAN, y del PRI, una senadora propuesta en la Ciudad de México. Todos en la coalición del PRI-PAN, que decían que eran el voto útil. Bueno, está claro que no lo fueron. En los congresos locales han actuado igual. Aprobaron la militarización, la reforma judicial en Durango, el PAN en Sonora, en Oaxaca, los diputados locales del PRI y del PAN han estado extraviados. Y creo que está muy claro hoy quién tenía la razón cuando teníamos esas discusiones sobre cuál era el voto útil. También fue una noticia que Moody's bajó la calificación de México. ¿Qué tan preocupante o no es? Sí es preocupante porque muchos temas que nos afectan a todos, tasas de interés, inflación, sí tienen una relación ahí. Sí hay que estar atentos, sobre todo porque las señales que a nivel internacional se están mandando con temas como el asalto al Poder Judicial son negativos, pero también hay que tener algo muy claro. Yo lo platicaba el otro día en un chat familiar. Nosotros no debemos de ser los voceros de los intereses de la oligarquía. Hagan de cuenta que es otra vez el momento que vivimos hace 6 años, en el que nos decían los grandes capitales mexicanos e internacionales que el tema del aeropuerto y que iba a ocasionar una crisis económica. Por supuesto que quizás no fue una decisión correcta porque no estuvo sustentada en evidencia, porque no fue lo mejor en términos de conectividad para el país y de infraestructura, y que los que salimos perdiendo fuimos millones de personas que pagamos todo lo que costó el anterior aeropuerto, el nuevo aeropuerto, pero que además padecemos esas consecuencias, pero que esos intereses que se manifiestan en la economía financiera, en los mercados de valores y en otro tipo de instrumentos, se pusieron de acuerdo con el gobierno, hicieron negocios, hicieron infraestructura, muchos terminaron contratados o en el nuevo aeropuerto o en otras obras de infraestructura y dejaron de alzar la voz. Creo que este es un tema fundamental. Yo soy de las personas que creen que esta generación debe alzar la voz por el derecho a la vivienda, por derechos laborales como una jornada laboral digna en México, por mejores salarios, por una mejor educación para nuestras hijas, para nuestros hijos, un mejor sistema de salud, pero que debemos de diferenciar nuestro discurso del de los intereses de quienes han lucrado con la vida pública de México y de otra serie de países, y no quería dejar de referirme a este tema. Hay que estar atentos a los llamados mercados internacionales, pero tener un criterio a la hora de seguir las noticias y de actuar en la vida pública. En cuanto a temas de ocio y más amables, pues el jueves nos lanzamos a ver a Paul McCartney, como vieron en las redes sociales. Fue un gran concierto. Fue en mi caso un regalo de cumpleaños ahí, que pudimos estar atendiendo el concierto de Paul McCartney. Yo nunca lo había visto en vivo, pues es algo impresionante. Quienes lo fueron a ver, todo el mundo tiene un registro de ese tipo. Es de esos artistas únicos de época, por lo que representaron los Beatles. Los Beatles son la banda de rock más influyente de la historia mundial por varias razones, entre otras porque coincide su ascenso con el ascenso de la LP, de la tecnología que permitió que esos famosos discos, que esos famosos acetatos se pusieran a reproducir masivamente. Antes esa tecnología no existía. Es como la coincidencia que hubo entre las 500 tesis de Lutero y la imprenta y que conforman una nueva etapa justamente en la discusión escrita, de ensayos, de libros que se publicaban y que a partir de la imprenta logran tener un impacto mucho mayor. Bueno, así como ha pasado con otros cambios tecnológicos, los Beatles coinciden con el ascenso del LP. Y además, pues una banda en la que había una simbiosis única, que irrumpieron de una manera muy extraordinaria en la historia de la música, apropiándose de tendencias musicales que venían antes de ellos, pero proponiendo nuevas maneras de interpretarlas, y con un cuarteto
que integraban George Harrison, Ringo Starr, los dos personajes también extraordinarios, pero sobre todo dos personas que fueron los protagonistas de esta banda. John Lennon, el cantante, y Paul McCartney, que es un gran compositor y que es el compositor de la mayoría de las canciones que son un éxito de los Beatles. No en balde, una de las canciones que registra como el mejor momento del concierto es Let It Be. De hecho, en lo personal, Let It Be tiene ese poder porque mi padre siempre me contó que fue el primer LP que se compró justamente y que en un trayecto, en algún camión, cuando fue a comprarlo a una ciudad más grande de la que vivía en ese momento, lo reprodujo incesantemente una y otra vez. Let It Be y Hey Jude. Pero además estuvo Paul McCartney en el Corona Capital, que es uno de los festivales más consolidados en la escena musical de nuestro país. Y quiero aprovechar ese tema para insistir en un tema fundamental. Urge regular a las boleteras. Esto no es un asunto contra Ticketmaster o las empresas que organizan conciertos. Creo que bien pensadas, las agendas de regulación pueden ser un tema de ganar-ganar. Pero ya hemos visto cómo Oasis o otras bandas que incorporan otros mecanismos contra las tarifas dinámicas o contra las reglas contra las que las boleteras suelen operar, logran mejor equilibrio, mejores condiciones para los consumidores de acceso a este tipo de temas. Porque sí, claro que hay intereses privados y que qué bueno que les vaya bien y que hagan negocio para que se hagan más conciertos, pero también hay que entender que la cultura, el ocio, los espectáculos son parte de los derechos que tienen las personas y por eso los gobiernos, más allá de que puedan hacer conciertos gratuitos, de echar a andar el bono cultural del que platicamos mucho en el periodo de campaña, creo que los gobiernos deben de regular mejor para que este acceso esté mejor garantizado para millones de personas que puedan ir a estos espectáculos de manera continua y que sea visto la música y la cultura como un derecho. Eso también pasa por un mayor presupuesto para la cultura que se volvió a reducir. Cuando vi el presupuesto para la cultura que se propone para este año, pues es menos de la mitad de lo que había hace 10 años, cuando yo fui legislador federal por primera vez, secretario de la Comisión de Cultura, y es un tema increíble que hayamos desplazado a la cultura del nivel de prioridades en México. En los deportes, pues bueno, hay mucho malestar por la derrota en Honduras de la selección mexicana. Yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan. Sí hay que exigirle más, sobre todo a los federativos, a los directivos que han llevado al fútbol mexicano a un momento de oprobio, de vergüenza, de estancamiento, por los intereses comerciales y económicos que se privilegian, por la falta de compromiso con la formación de jugadores, con reglas universalmente probadas que son mejores para la competición, como el ascenso y el descenso, pero con el abuso, por ejemplo, de las cuotas de extranjeros en los equipos mexicanos. Pero creo que a veces somos demasiado duros con la selección, con esos jugadores, sin entender que un partido de visitante en Centroamérica, particularmente en Honduras, particularmente en el Estadio Morazán, es complicado. No es ninguna cosa fácil, ninguna cosa sencilla. No se puede menospreciar eso, pero que además debemos de reconocer que éramos felices y no lo sabíamos. Yo pienso que en México tuvimos la impresión siempre de que nuestros futbolistas o nuestra selección eran malos, y cuando vemos en retrospectiva la selección de Juan Carlos Osorio, la selección de Miguel Herrera, la selección del propio Vasco Aguirre, especialmente la selección de La Volpe, la de La Puente en los mundiales, esta idea de que el cuarto partido era insuficiente, creo que teníamos una selección competitiva, a la altura, digna, que dio grandes mundiales, que nos acostumbró a una etapa de continuidad después de la famosa desgracia de los cachirules, de esa anécdota vergonzosa del deporte federado en México, pero que nos llevó a una etapa permanente de un nivel muy competitivo y que creo que no fuimos justos ni con esos entrenadores, ni con esos equipos, ni con esas selecciones. Creo que este momento nos puede poner eso en perspectiva y yo sigo siendo optimista de que de la mano de Javier Aguirre, de Rafa Márquez y de esta camada de futbolistas que muchos creen que no es tan buena, que yo creo que es suficientemente competitiva para hacer un papel digno en el Mundial, en el 2026 vamos a tener un mejor momento del que estamos teniendo ahorita con la selección. También empiezan mañana el play-in de la Liga MX y bueno, ahí vamos a estarle dando seguimiento. Y para finalizar, la razón por la que me están volviendo a ver en traje en este momento es porque estoy grabando esto
un día antes de que sea público el podcast, y justamente hoy, este día del martes, me registré en las oficinas nacionales de Movimiento Ciudadano como aspirante a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Ya verán la nota, la información, las declaraciones que estamos dando ahí, pero sobre todo quiero aprovechar el podcast para mandarle un saludo a todas las personas, no solamente que me acompañaron presencialmente. Es un espacio reducido, pequeño, en el que no se puede invitar a muchas personas, sino especialmente a toda la gente que me ha estado animando estos meses. Vamos a seguir participando de la vida pública de México, poniendo en el centro las causas, los derechos, las libertades, los sueños de las personas, a las niñas, a los niños y a las nuevas generaciones, y con una convicción: hay que ver al futuro, frente a dificultades, frente a posturas críticas, a divergencias, hay que ver al futuro y construir el México nuevo. Y ahora pasamos a la entrevista de esta semana con el doctor, psiquiatra Edilberto Peña de León, que es especialista en uno de los temas que para mí son más importantes en el mundo contemporáneo, en el México de hoy: la salud mental. Vamos con la entrevista. El podcast de Maynes. Sean bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Maynes. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante. Para mí es un honor que haya aceptado una autoridad muy vocal en uno de los temas que más importan hoy en el mundo, que ha tenido una visibilidad muy distinta a partir de la pandemia del COVID-19 que todas y que todos vivimos, y que es el tema de la salud mental. El doctor Edilberto Peña es una figura que, además de que tiene su propio podcast, sus propios canales de comunicación sobre este tema, aparece continuamente tanto en medios especializados como en medios de mayor alcance público para compartir conocimiento, intuiciones, impresiones sobre este tema tan importante, y que para nosotros ha sido un tema recurrente, no solamente hoy que estamos con un especialista, sino que es un tema que hemos tratado de poner sobre la mesa con las diferentes personas que han sido invitadas al podcast. Nosotros siempre partimos en esta etapa de la entrevista, doctor, con una aproximación a la persona que estamos dialogando, sí, y con una premisa que además, bueno, con el conocimiento que tiene en la materia va a ser muy interesante la respuesta. Nosotros pensamos que una de las grandes carencias, de los grandes problemas de la sociedad contemporánea es el adultocentrismo. Qué buena explicación de los problemas que tenemos como sociedad, como individuos, se dan en nuestra infancia, y también de los atributos, de las cualidades, de las seguridades o inseguridades que tenemos. Y por eso siempre me parece interesante, bueno, ver el punto de vista de la persona invitada sobre este tema, pero también que nos platique un poco sobre su infancia y cómo se conecta esa infancia con el momento actual en la vida, en este caso del doctor Edilberto Peña. Pues primero, gracias, Jorge. Está buena la pregunta, ya me pusiste todo un torito. Pero fíjate, yo soy jalisquillo, de los Altos de Jalisco, de San Juan de los Lagos. El segundo psiquiatra de la historia de San Juan de los Lagos, que eso se conecta de manera un poco relevante en el tema de estigma en salud mental. Porque el primer psiquiatra de la historia de San Juan de los Lagos tuvo que regresar al pueblo y no podía poner su consultorio diciendo psiquiatría, porque la gente no lo iba a ver. Además de que la otra parte del estigma es, pues yo conozco a tus papás y yo sé cómo eras de chavillo. ¿Cómo te voy a ir a ver ahora? ¿Por qué te voy a ir a contar mis broncas si estabas rechiflado tú desde chiquito, no? Sí. Y tuvo que poner psicólogo en su puerta del consultorio, porque la gente no lo iba a ver. Eso ha venido cambiando en el tema de salud mental, y lo mencionabas tú un poquito, porque la OMS desde hace unos años dijo, no hay salud sin salud mental. Tú decías que es un tema recurrente, y eso es cierto, porque por donde le entres, oye, vamos a hablar de hipertensión arterial. Pues si andas nervioso se te suben los niveles de presión arterial. Oye, vamos a hablar de colon irritable. Pues el 20% de las crisis de colon irritable pues tienen que ver con que tengas un evento de estrés. Entonces todas las especialidades médicas,
los temas de salud tienen que ver con salud mental. Y luego encima se nos vino la pandemia, que lo mencionabas perfecto. Del único bueno que probablemente nos dio la pandemia es que ahora sí no hay nadie que no haya tenido en ellos o cerquita una bronca de salud mental. Hay numeritos que salieron, se despertaron los problemas de salud mental que se iban a despertar en los siguientes 10 años de trancazo en ese año. Y eso hizo que si la depresión le pasa al 10% de la población, le pasara al 28%, al 30%. Si los trastornos de ansiedad le pasaban al 15%, en la pandemia le pasaron al 50% de la población. Pues te digo que estaba canijo. Y en los temas de adicción estuvo re bueno el tema. La vendimia en línea de alcohol se puso buenísima. El 70% de las personas llegaron a estar tomando diario durante la pandemia. Entonces la salud mental se colocó ya en ese ámbito. Y regresando a lo que comentabas en cuanto a la infancia, ahora hay un término que manejamos mucho en neuropsiquiatría que es trauma temprano complejo. Tu cerebro está plastiquito y está tiernito y cuando vas creciendo, si algo le pasa, desde un accidente automovilístico, una infección o problemas de salud mental, tienes un abuso físico, un abuso sexual, un abuso psicológico, se cambian tus conexiones cerebrales y se modifican los índices de enfermedades mentales para el resto de la vida. El gran reto que tenemos ahorita los profesionales de salud mental es transmitirle a la sociedad que infancia es destino. Antes era todo este tema medio freudiano. No, si tu mamá te trata mal, entonces vas a tener que hacer terapia porque te va a ir mal en la vida. Ahora, por conexiones neuronales sabemos que si de chavillo te va mal, tu cerebro va a ser absolutamente diferente. Entonces, ahora regresando un poquito a lo que me decías sobre de mí, pues de Jalisco, Sí. pues brincamos a hacer los estudios en todos lados. Ya luego me convertí en chilango, ni modo, pues hay una raza que hay uno que adoptar. ¿Hasta qué edad vivió el doctor Edilberto Peña en Los Altos de Jalisco? En Los Altos chiquito, es que, sabes, mi papá trabajó toda la vida en Pemex. Sí. Fue, bueno, ya jubilado de Pemex, 35 años en Pemex. Y un poco de infancia es destino. A mi papá lo mandaban a abrir oficinas a todos lados. Entonces viví en Monterrey muchos años. Luego le dijeron, oye, hay que abrir la oficina en Europa. Pues mi papá en inglés sabía hablar. Entonces, pues ¿para dónde nos vamos? Pues estuvimos en Francia un tiempito, luego en España, en el norte de España, en el País Vasco, que fue una experiencia, pues que sí, como chavillo de 8 años, marca mucho la vida. ¿En qué zona en particular? En San Sebastián. Que es una de las ciudades más bonitas del mundo, yo creo. Y se come, Sí. qué barbaridad. En Los Altos no se quedan En atrás. Los Altos comemos rico, pero diferente. Los frijoles charros son macizos. Pero el tema ya, imagínate un chavillo de 8 años que pues no habla vasco, llega a la escuela, escribían de una manera diferente, las matemáticas eran distintas y las materias la mitad eran en vasco, que no viene de latín. Sí. Entonces, pues la pasaba uno difícil, pero de chavillo uno se adapta a todo. Un ratillo en Alemania, nos regresaron para acá. Y además fue en una época en la que había una tensión mucho más fuerte que la actual en términos de los movimientos nacionalistas vascos. Me imagino que era muy diferente como se vivía San Sebastián en ese momento hoy. Sí, fue del 82 al 84, la ETA estaba fuerte. De contarte experiencias por allá, el edificio donde vivíamos tuvo una bomba, no explotó porque la llegaron a inactivar y me tocó ver un par de atentados terroristas ahí en la calle saliendo de la escuela de chavillo. Entonces era una época de cosas que, bueno, no quiero ni compararlo ahorita con México, tenemos temas de violencia también por ahí, pero para cuando yo era chavillo, México aquí claro. Andábamos en bicicleta chiflando y aplaudiendo y en el País Vasco. Y más en San Juan. En San Juan, bueno, ni para la bicicleta porque con tanto hoyo, pues no. Pero acá en España, pues la situación sí está difícil. Un poco para esto que te decía, de que la infancia te va marcando y mucha razón tienes en tu comentario y hay que transmitírselo muy bien a la gente que tenemos que cuidar muy bien las infancias para que nuestros cerebros pues sean cerebros sanos. Sí, porque
tenemos una costumbre de actuar de forma correctiva, tanto en políticas públicas, por ejemplo, los gobiernos destinan la mayor parte de recursos a las poblaciones adultas. Cuando está aprobada, bueno, esta tesis de diferentes formas en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional, que en la infancia marca. Pues fue una infancia, un trayecto muy prolífico, que seguramente muy aleccionador, y que además hay una cosa que me parece muy entrañable a mí en la gente de los Altos, que siendo una sociedad, creo que muy provinciana en muchos términos, sea tan cosmopolita y tan dispuesta siempre a la migración. Te encuentras gente de los Altos en todo el mundo, en muchas distintas profesiones, tienen una gran capacidad de adaptación, casi siempre mantienen un arraigo en las formas de hablar que justamente recalca esa parte entrañable. Pero bueno, es una región de México muy importante. Volviendo al tema de la salud mental y la importancia que tiene pospandemia, hay un tema que también me parece que vale la pena poner sobre la mesa. Porque tuvimos, como suele pasar, un rebote, digamos, en la discusión pública. De ser este tema en el que no se hablaba, que nos daba mucha pena, ir al psiquiatra, decir, oye, yo tengo un tema, que seguimos pensando muchas veces que los demás tienen un problema de salud mental, pero yo no tanto, o que tiene que ser muy grave para que entonces sea un asunto que tratar o que abordar. Pero también me parece que ahora, combinada la pandemia con el internet, las redes sociales, tenemos en muchos casos sobrediagnósticos, tenemos autodiagnósticos a partir de ciertas lecturas y la proliferación incluso de ciertos términos que se han ido banalizando, ¿no? Yo, platicando muchas con personas, veo que ya toda la gente te habla de los límites y cuando hay una cosa, entonces para todo dices que no lo haces o que lo dejas de hacer porque es un límite. Entonces, bueno, ya entonces no es tanto un límite, sino una justificación más bien narcisista de lo que quieres ejercer. Creo que es un tema en el que también vamos a tener muchos problemas en la conversación pública en los siguientes meses porque se ha banalizado, se ha incurrido en autodiagnóstico en exceso, en sobrediagnóstico, y que va a ser cada vez más importante saber diferenciar, digamos, cuál es la evidencia, cuáles son los conceptos verdaderamente útiles de esta discusión y en dónde está el engaño, la banalización de este tema tan importante para las sociedades y para las personas. Y es que, ¿sabes? Creemos que el estigma es solo pues que lo escondías, pero también está el sobreestigma, que es por donde andas planteando ahorita esta situación. Porque ahora, y he tenido por ahí algunas discusiones en redes, saludos a Gibran Ramírez, lo mandamos a saludar, porque se banaliza, el comportamiento del Congreso fue esquizofrénico. Y yo, oye, es una enfermedad mental, di que no te gustó cómo se comportaron. No, porque la esquizofrenia... Y bueno, ya me bloqueó, alabado sea el Señor. Pero luego ponen, la selección mexicana juega bipolar. Con Brasil juega muy bien y con Guatemala juega muy mal. O ahora el 70% de los pacientes cuando van a tu consulta ya te averiguaron y ya llevan un diagnóstico e incluso piensan en opciones de tratamiento. Y ya te andan sugiriendo, ¿no? Sí. Es algo que es real. O sea, no podríamos tomar la otra postura de decir, pues no leas el internet, no pienses en diagnósticos. Tú ahorita decías narcisismo, relaciones tóxicas. Bueno, agarren el TikTok y pongan déficit de atención y les van a aparecer una bola de influencers hablando sobre déficit de atención, que es bestial. La información ahí está. Lo que tenemos como responsabilidad es enseñarles y educar a buscar fuentes autorizadas. Está la Clínica Mayo, está la Secretaría de Salud, habemos médicos influencers que ponemos información con sustento en bases científicas y están los influencers
un poco lúdicos y para divertir, que también vale la pena estar informado de eso, pero hay que filtrar y darle a cada información su correcto peso, para que entonces, ahora sí, oye, pues aprovecha la información para bien. Si tengo ciertos síntomas y tengo esta sospecha, pues hago un cuestionario ahí en la red, me aviento 2 o 3 podcasts, veo un episodio en YouTube de un profesional hablando del tema, una entrevista con alguien experto en eso, y entonces, pues voy con el doctor. Pues tendría que haber ido, oye, pues tengo fibromialgia, tendría que haber ido al reumatólogo, al internista, al ortopedista. Ya sé, tengo que ir al reumatólogo. Te filtras de manera correcta y haces y operativizas muy bien la salud. Entonces, el mensaje para la población no sería ni el uno ni el otro. Ándense diagnosticando para todos lados. Sí. No, utilícenlo muy bien, pero utilicen bien toda la información porque ahí está. Y que además, bueno, yo creo que esta cuestión del lenguaje es importante. A nosotros nos pasó, creo que fue con Clemente Castañeda, que también le mandamos un saludo, coordinador de los senadores. ¿Él no te ha bloqueado? No, al contrario, él me lo platicó como un aprendizaje del que corrigió y le sirvió. No me acuerdo si fue justo con la esquizofrenia o el autismo, porque en los dos casos me ha tocado verlos, que son palabras, términos de los que se abusa. Sí. Dice, es que son... por ejemplo, también, no sé, esta fuerza política que está actuando de forma irreflexiva, son como autistas, un tema así o de esquizofrenia. Lo que hizo Clemente frente a una crítica de ese tipo fue más bien sensibilizarse, reunirse con las asociaciones que reivindican esos temas e incluso incorporar ese tema, esa población, ese padecimiento a su agenda legislativa, que creo que es pues la actitud de aprendizaje que hay que tener frente a un desliz de estos que además cometemos todo el tiempo, porque el lenguaje es una construcción que vamos corrigiendo con el tiempo, ¿no? Oye, me gusta, Javier Milei, el presidente de Argentina, hace como 3 meses, se enoja con el Congreso y les dice, es que son los retrasados y tienen síndrome de Down. Y bola, sale toda la sociedad médica y la sociedad a decirle, oye, esa es una enfermedad, es la trisomía 21, los pacientes, las personas tienen esto. Y la actitud contraria a la que decías de Clemente, pues me importa un rábano, son los retrasados mentales y que les vaya, y también a los del síndrome de Down. Entonces, muy bien la actitud de corregir, porque pues uno se equivoca, pero vamos haciéndolo bien, ¿no? Y de aprender, que sí, justo creo que parte del atractivo de este tipo de personajes como Milei, que los hay de distintas ideologías, es ellos no se equivocan, ellos siempre tienen una respuesta, tienen una seguridad que es inalcanzable para el resto de los mortales y creo que ese es un tema que le va a costar mucho al mundo, este tipo de personajes, que por cierto, Marcos Peña, que también estará como invitado aquí al podcast, dice una cosa muy interesante sobre la política y la salud mental y los expedientes en general de salud de los gobernantes. Dice, ¿por qué para jugar un deporte federado en categorías te piden diagnósticos, un examen médico, exámenes, y para ejercer los cargos de más alta responsabilidad? Digo, más allá de la transparencia, de no estigmatizar ningún padecimiento, pero son muy excepcionales todavía los casos como el presidente de Chile, que declaró abiertamente, incluso tomó un receso antes de ser presidente de la cuestión pública, de la cuestión política. En general sabemos muy poco de la salud de la gente que toma las decisiones más relevantes y digamos que hay una fiscalización más aguda, más intensa sobre los deportistas, las deportistas de alto rendimiento, que sobre los políticos. Ese es un temazo, Jorge, porque fíjate, ahí el paradigma es Estados Unidos. El presidente americano se hace todo su check-up anual en un mismo hospital en Bethesda, en Maryland, y eso es información pública. O sea, el pueblo de Estados Unidos tiene acceso al expediente médico, a menos que sea un tema de seguridad nacional, de su gobernante. Eso es increíble, pero en el resto del mundo, deja tú el expediente médico. A mí me encantó, hace algunos años escuché una entrevista con el expresidente de la Madrid. Los 2 últimos años de su gobierno tenía 2 hernias de disco lumbares que lo estaban matando.
pero todos los días estaba ahí enfrente. El día que entregó la banda presidencial, saliendo de ahí se fue a operar, porque ya no aguantaba el dolor que le estaba pasando. No sé si se acuerdan, el presidente Peña se operó de un cáncer de tiroides y bueno, nadie sabía nada en ese. ¿Dónde está el presidente? Lo acaban de operar. Que se está muriendo. Y eso hasta coopera peor, hasta en términos económicos. No está bien hecho eso. Chile, que ponías el ejemplo, es una cosa maravillosa en cuanto a salud mental. Es un país punta de lanza. Si tú en Chile tienes una depresión, tú vas al servicio médico, que ahí es general, es para toda la población, y te dan 3 meses de incapacidad. Aquí en México apenas tenemos la norma oficial 035, apenas se reconoció el estrés laboral como un tema, pero no hay una codificación para incapacidad por temas de salud mental. O sea, si hoy tú vas al servicio de salud aquí en México y te digo que tienes un trastorno de ansiedad y ataques de pánico, no soy yo doctor, no tengo una codificación para extenderte tu incapacidad y entonces pues ya no procede, no te puedo incapacitar por eso. Es de ese tipo de cosas, ahora que lo decías con los gobernantes, pero que también de arriba, pero se tiene que ir permeando para todos lados. Sí, incluso en asuntos más cotidianos, no solamente en padecimientos, en trastornos, en enfermedades, incluso en actitudes, por ejemplo, las adicciones. Nosotros en la bancada, la legislatura pasada hicimos un código de ética que había el compromiso, por ejemplo, de no tomar alcohol durante el desempeño de tus funciones como legislador. Ey. Y tú puedes decir, bueno, es hiper restrictivo, hay mucha gente que se puede tomar 2 Una copas copa. y estar bastante bien, pero el punto de partida es, pues, tú no confiarías en que el piloto del avión en el que vas a volar hoy diga, bueno, pues 3, 4 whiskies para aligerar el estrés y me voy a echar el vuelo más tranquilo, ¿no? Le pedimos justamente si tú eres fan de las Chivas, del América, y dices, bueno, este jugador se zumba unos tragos antes del partido, tiene esa restricción porque lo que quieres es tratar de aproximarte al mejor estado posible. Creo que eso en el servicio público se tiene que discutir más, hacer más público, normalizar cómo queremos que nuestros gobernantes tomen las decisiones que nos afectan a todos. Incluso, bueno, yo lo platicaba, tuve un compañero doctor, legislador, hace más tiempo en otra legislatura, el doctor Macedonio Tamés, también de Jalisco, que fue secretario de Salud, y él me decía, Jorge, es absurdo estas sesiones en las que nos amanecemos, estamos votando una ley importantísima para el país a las 2 de la mañana, dice, cualquier médico sabe que esto está contraindicado, que esto está pésimo, que estamos en nuestro peor estado físico y mental para tomar una decisión de esta naturaleza, para discutirla. Estamos haciéndole un grave daño al país. Y él se quejaba mucho en eso. Bueno, eso que era que pasaba en los gobiernos anteriores, ahora pasa con frecuencia. Prácticamente todas las leyes y reformas que se han aprobado se han hecho en esas condiciones. Tarde. No, mira, esa discusión la hemos tenido en el gremio médico desde hace un chorro de años, porque lo que ha pasado por tradición en medicina, pues seguro todos saben de las guardias médicas. Entonces, pues a ti te está operando un doctor que lleva 36 horas despierto y sin mal comido y no durmió bien y anda estudiando además. O los pilotos que decías, cosas que ya se tienen bien estandarizadas. Lo decías bien en cuanto a la sensibilización del alcohol, pero, por ejemplo, ahora que se está la discusión de las jornadas laborales de 4 días a la semana, la realidad es que tendríamos que optimizar tu mejor funcionamiento físico, mental e intelectual hacia tus mejores momentos. Te lo diría yo en ciclos circadianos, yo que mi especialidad es el cerebro, tu mejor momento de lucidez por tus neurotransmisores es entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. O sea, si de veras quieres tener juntas muy ejecutivas y el mejor momento de que tus neuronas se conecten, ahí tendríamos que estar. La famosa melatonina, que todo el mundo se la anda tomando por ahí junto con el magnesio, se empieza a secretar a las 6 de la tarde
Entonces tu cerebro se va apagando y lo normal, porque somos hijos de los cavernícolas, pues es que cuando ya no hay luz, ya no funcionas. Entonces si te tienen ahí a las 2 de la mañana en sesiones, seguro no estás en tus mejores capacidades. Tienen mucha razón en eso. Y decías tú el ejemplo del piloto y me gustaría traer a colación también un tema ahí con salud mental. Hace como 6 años, no sé si te acuerdas, hubo un piloto alemán de Germanwings que de repente le dio un laxante a su compañero piloto, terminó en el baño y él fue y estrelló el avión con 280 pasajeros. Y lo que se filtró a los medios de comunicación era que el piloto pues tenía una lesión en la retina, lo iban a retirar tempranamente por eso, estaba deprimido y por estar deprimido decidió matar a todos. A mí me tocó salir a medios de comunicación porque lo que se filtraba en la opinión pública era la depresión es terrible, es la peor enfermedad del mundo y puedes convertirte en un asesino. Hubo que salir a decir, oigan, ¿qué creen? La depresión le pasa a mucha gente, no todos, ya se filtraron luego datos del expediente, él tenía otros temas de personalidad y algunas otras cuestiones que se tenían que mencionar y desestigmatizar que la depresión no te hace agarrar un avión y matar a 280 personas. Como lo que decías, pues bueno, la gente que toma decisiones tiene temas de salud mental, qué bueno que lo mencionabas con el presidente, porque de Chile, porque pues también les pasa, necesitan tratamiento, mantenimiento, estar bien modulados para estar funcionando bien. Pues, la gente que toma decisiones, incluso yo creo que tiene más problemas de salud mental por exposición al estrés que a lo mejor el resto de la población. Y que hablando del gremio, a mí me dio un enorme gusto ver cómo residentes, estudiantes que están haciendo o gente que está haciendo su internado, hubo mucho más expresión vocal de miles de jóvenes, Sí. justamente exigiendo nuevas condiciones, porque hay esta idea de que como a mí me tocó pasarla del carajo durante mi ascenso profesional, a ti te tiene que tocar eso, y es lo que te toca para aprender. Ese es el proceso que tienen que seguir. Y volviendo a este tema, un poco para no soltarlo del sobrediagnóstico y autodiagnóstico en exceso, Sí. a mí algo que también me parece que sucede cuando estigmatizamos o etiquetamos simplemente y no lo vemos esto como un proceso de conocimiento permanente, es que también justamente te pierdes la oportunidad de conocer. Si tú dices de todas tus parejas, por ejemplo, pues bueno, es que troné con con esta porque era un narcisista, o una no sé qué, y con este portal, y a todos, todo tu entorno casi lo puedes tener diagnosticado, pero también es una forma de dejar de verte a ti mismo, de saber en qué puedes mejorar, en qué puedes construir. Ese también creo que es un problema de este exceso de autodiagnóstico y sobrediagnóstico vía, sobre todo, internet y redes sociales, Sí. que nos ponemos en una posición como de mucha distancia con los demás, cuando yo pienso que de una forma honesta, a donde los procesos pues terapéuticos o de autoconocimiento en el terreno de la salud mental te tendrían que llevar es a una mayor empatía, no a una mayor distancia del resto de las personas. Y tienes mucha razón. Se cae de repente en este exceso en la sobreracionalización. Y entonces me voy explicando la vida con términos médicos, psiquiátricos, de salud mental. Y la realidad es que tenemos que andar viviendo. A mí me encanta en el consultorio decirle a los pacientes, oye, llegan, oye doctor, es que tengo mucha ansiedad. ¿Y por qué tienes ansiedad? Porque como mucho. Ah, cabrón, ¿y dónde hiciste el enlace que comer mucho significa que estás ansioso? Mejor explícame qué está pasando con tu tema en la comida. Y cuando entienden qué anda pasando con la... Ah, pues no estaba ansioso, ¿verdad? No. Ah, pues ya pasó de esta manera. Entonces se cae un poco en ese exceso de querer explicar todo con el resto de la información, cuando lo que tendría que pasar, sí, sirve la información para orientarte y para dónde tienes que ir, pero cuando ya llegaste con el profesional, pues es como si tú llegaras con el abogado y le quieres decir, oye, señor abogado, pues yo tengo un tema con la jurisprudencia del problema de la herencia de mi familia.
No, pues vas y le cuentas cómo está y recibes la asesoría. Así tendría que ser. Ya no, también hay que quitar esta imagen del, y ahí mi esposa es amplia creyente de eso, del tema magistral con los doctores, ¿no? Antes era el doctor y entonces había que hablarle de usted y el doctor a veces no explicaba nada, nomás te decía, hazte esto y tómate esto. También, eso ya no estamos ahí, ya las relaciones pues son de tú a tú, somos otro profesional, en realidad no somos ni doctores, somos licenciados en medicina, que ya luego algunos hacemos otros estudios, pero hay que buscar este término medio donde ya no estás cerca, estás empático con las personas, pero la información te tiene que servir para acercar tu diagnóstico, tu ayuda e incluso tu mejor tratamiento. Me gusta decirles que los tratamientos ahora no es recetarte una medicina. Los psiquiatras, el 30% de la receta es cambiarte tu estilo de vida. Oye, ¿cómo estás durmiendo? Aquí tienes estas fallas. ¿Qué hubo con tu comida? No, oye, haz la dieta mediterránea por acá. ¿Meditas? No, yo la mente en blanco está cabrón. Oye, a ver, usa esta aplicación, funciona de esta manera, te va a ayudar a meditar. El 30% de las recetas en salud mental es estilo de vida, pero la gente hay que ayudar a permear eso. Sí, incluso tratar de incorporar eso, regresando al tema de las infancias, al modelo educativo, ¿no? De que está toda esta lógica que hubo sobre la calidad educativa, sobre las mejores herramientas que pudieran tener nuestras hijas, nuestros hijos, pero sin tener en cuenta esto, que ahora se está utilizando cada vez más en algunas escuelas, pero todavía es muy marginal, que sepan dormir, que sepan alimentarse, que otras herramientas que terminan siendo mucho más útiles y más radicales en términos del beneficio que le generan a las personas de distintas maneras. Y volviendo al terreno personal, doctor, para ir encaminando hacia el final de la entrevista. Sí. Tú dale. No, bueno, tenemos algunos datos ahí por ahí del doctor Edilberto Peña, que por ejemplo es aficionado a los tacos de pastor. Sí. ¿Cuáles son los mejores de la ciudad o de fuera de hijo de la mañana, los del Califa, pregúntenle a Katy Perry, que ayer se andaba echando unos. Entonces esos me gustan mucho, sobre todo por las salsas. Y de fútbol, de una vez decimos que somos atlantistas, y nos crecemos con resiliencia al fracaso todos los días. Aunque gane el Atlante, seguimos yéndole. Es el Atlante que... Bueno, a mí me tocó todavía como niño una pequeña época dorada que poca gente recuerda con la Volpe. Con la Volpe, campeones en el 92. Antes de el legendario La Volpe del Atlas, pues tuvo ese Atlante que fue muy llamativo y que jugaron ahí contra Monterrey, que en esa época andaba bien, la final. Fue un Atlante de época y es un equipo con una afición escasa pero leal. Bueno, ahí está Toño Valdés, Heriberto Murrieta, somos poquitos pero sí jalamos. Sí, una playera muy bonita además, que siempre tuvo el Atlante. Te cuento una historia, van a decir que soy muy payaso, pero el Barcelona es azulgrana por el Atlante. ¡No te burles! Cuando vino el exilio español del 36 al 39, el presidente del Barcelona fue exiliado. El Barcelona jugaba de amarillo y rojo como la bandera catalana. Sí. Y vino aquí, vio al Atlante y dijo, qué bonitos colores, me los voy a llevar. Y si es neto, el Barcelona juega azulgrana por el Atlante. Pues sí, son nuestros hijos. Sí, que jugaba es cierto, de amarillo. Todavía tienen ese uniforme alternativo. Uh-huh. Pero sí, un equipo de época. Y en el americano. En el americano soy vaquero de Dallas, lastimosamente, saludos a Dak Prescott, $60 millones en la banca, Dios mío, pero bueno, pues seguiremos, también somos resilientes, no somos campeones desde el 92, entonces ahí vamos pues igual de más o menos esa es la época en la que forjó esta afición. las aficiones del doctor Edilberto Peña, porque también con Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irving, que a mí me encantaba esa película, me encantan las películas deportivas, esa película de Irving, Texas, y que cuenta pues esa época. Troy Aikman, ahora prolífico como analista deportivo. Muy bueno. Y también cada vez más una conversación en el terreno deportivo, el tema
de la salud mental. Ah, sí, hace rato decías. Cada vez más frecuente también encontrar ahí explicaciones referentes de lo que sucede. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, ahora estaba viendo esta semana partido de LeBron James. Tiene 42. Y tiene un desempeño físico, la clava. No, bueno. Agarra un triple doble, juega 40 minutos, 70 partidos al año, 75, 80. Es que, ¿sabes? LeBron James, ese sí siguió toda la receta del estilo de vida. Lo que la gente no sabe, desde chavito, LeBron James viajaba con una cámara hiperbárica en la que se mete después de cada partido, lleva sus propios fisioterapeutas, lleva su propio chef y le cuidan el sueño, la comida y la recuperación después de cada partido. Ese físico, es impresionante el físico que tiene LeBron James. Y ahora que manejabas el tema de salud mental en los deportes, yo por ahí tengo un par de conferencias al respecto. No sé si se acuerdan de Aaron Hernández, Claro. el receptor de los Patriotas, que asesinó a un compañero suyo y luego se suicidó. Se suicidó en la cárcel, creo. Aaron Hernández, luego filtraron en el expediente de evaluación de salud mental de él con los Patriotas una hoja. ¿Qué hubo? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás triste a veces? ¿Cómo? 10 de calificación, así con palomita y estrellita. Y esa fue su evaluación de salud mental para entrar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Han ido mejorando los deportes. El único club en el mundo que tiene un neuropsiquiatra en su cuerpo técnico es River Plate, que ahí hemos estado chambeando con ellos. Todo el tiempo está la doctora, porque es una doctora, entrenando a todos. Visión periférica, pensamiento fuera de la caja, cómo tienes que resolver problemas, están evaluados todo el tiempo. Cuando presentan al cuerpo técnico, ahí está la doctora. Y ese fue tema del muñeco Gallardo. Él fue el que la llevó ahí, ya se quedó la doctora. Pero muchos clubes han querido implementar eso, pero las costumbres de club de familia, oye, no, pero yo quiero a tal jugador, oye, ya le hice unas evaluaciones y así como la rodilla está fregada, allá en la azotea no le llega agua al tinaco, pues yo lo voy a comprar. Y ya no pelan mucho a los doctores, pero el día que nos dejen gobernar a los deportes vas a ver cómo nos va a ir mejor. No, bueno, yo iba a volver un poco para el cierre a esta misma tesis y justo porque a eso iba con lo de LeBron James. Bueno, se explica mucho en sus hábitos, que son impresionantes, su disciplina, los métodos, pero justo, y el equipo alrededor, justo lo que plantea Marcos Peña, dice, ¿por qué si un cantante, por qué si una deportista de alto rendimiento, por qué si LeBron James tiene ese equipo de fisioterapeutas, ¿por qué no se lo ponemos al presidente? Dice al secretario. Y dice, a lo mejor tendríamos un resultado para el país maravilloso que tuviéramos que dijeras, oye, bueno, así como LeBron James dices, ¿en qué estado está? Para que ese espacio de las 11 a la 1, que por cierto está muy lejos de las 6 de la mañana y de que se dan las conferencias de prensa o de la madrugada en la que los legisladores terminamos muchas veces tomando esas decisiones, pues fueran de mejor. Pero sí me parece que es un tema a discutir. ¿Cómo hacemos, cómo prefiguramos los equipos de manera distinta, los hábitos, cómo nos enganchamos en otros hábitos? Y lo tenemos que hacer de manera colectiva para hacerlo mejor, doctor. Muchas gracias por la conversación, por la posibilidad de aprender. Evidentemente, con un especialista de un tema tan amplio como es la mente en general, nunca puede uno agotar los temas, pero bueno, ahí están las redes sociales del doctor Edilberto Peña y justo que las estaba viendo para entrar a este programa. La verdad es que además, una cosa muy interesante de la actividad profesional del doctor Edilberto Peña son, pues, el tipo de preguntas que se hace. Por ejemplo, decir, ¿por qué ahora normalizamos buscar a un especialista y decimos, y lo vamos a buscar en redes sociales? Entonces, ¿qué pasa si el mejor doctor o la mejor profesionista de este tema pues, simplemente no tiene redes sociales y no accediste a ella? Bueno, muchas cosas muy interesantes van a encontrar ahí en las redes con el doctor Edilberto Peña, a quien también pueden encontrar en diversas entrevistas
sobre temas de actualidad y de coyuntura. Gracias. No, gracias, Jorge, y qué a gusto poder platicar así de sueltito. Gracias. Maynes, Maynes, Maynes. El podcast de Maynes.